Buenas compañeros, mi grupo y yo en la oportunidad de hoy les vamos a hablar sobre lo que es la enfermedad de Fabry. Para ello hemos hecho una breve revisión literaria de las características de esta patología y su abordaje. Comienza mi compañera. Primero vamos a hablar sobre la introducción. La enfermedad de Fabry se describió por primera vez en 1898 por William Anderson y Johannes Fabry. Por el trabajo de ambos también se le conoce como enfermedad de Anderson-Fabry. Inicialmente se reportó sobre pacientes con angiokeratoma corporis diffusum, una lesión cutánea característica de esta enfermedad provocada por el daño acumulativo a las células del endotelio vascular de la piel. Posteriormente se descubrió que la enfermedad era una manifestación sistémica de un trastorno de almacenamiento lisosomal. En 1967, Roscoe Brady identificó como causa subyacente de la enfermedad la deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa. Desde entonces se ha logrado un mayor entendimiento de las enfermedades de almacenamiento lisosomal en general, lo que ha llevado al desarrollo de terapias de reemplazo enzimático en los últimos años. Siguiente diapositiva. En la epidemiología, pues la enfermedad de Fabry es una de las más de 50 enfermedades de almacenamiento lisosomal que se han identificado tanto a nivel bioquímico como genético. En términos de prevalencia dentro de esta categoría de enfermedades, la enfermedad de Fabry se considera la segunda más común después de la enfermedad de Gaucher. Aunque no se conoce la prevalencia exacta de esta enfermedad, los datos actuales podrían subestimarla debido a la falta de diagnóstico en algunos individuos. Debido a la limitada disponibilidad de pruebas genéticas, muchos pacientes con enfermedad de Fabry no reciben un diagnóstico preciso y sus síntomas son atribuidos a otras condiciones. La enfermedad de Fabry se ha asociado con una amplia prevalencia en las poblaciones masculinas de ascendencia blanca, estimada en un rango aproximado de 1 entre 17.000 a 1 entre 117.000 individuos. Las mutaciones clásicas de esta enfermedad de Fabry se observan en alrededor de 1 entre 22.000 a 1 entre 40.000 hombres, mientras que las representaciones atípicas se asocian con una frecuencia aproximada de 1 entre 1.000 a 1 entre 3.000 hombres y 1 entre 6.000 a 1 entre 40.000 mujeres. Según Barros, en Colombia desde el 2016 hasta el periodo epidemiológico 1 del 2021. La enfermedad de Fabry ocupó el puesto 40 y se han notificado 208 casos que corresponden al 0,49% de los pacientes con enfermedades huérfanas reportadas en el país. Se desconoce la incidencia global de la enfermedad de Fabry en ambos sexos. No obstante, es importante destacar que en muchos casos no se diagnostican hasta la edad adulta, con una edad promedio de diagnóstico de 29 años. Sigue mi compañero José. Bueno, respecto a la definición les hablaré brevemente de esta. Tenemos de que la enfermedad de Fabry es una enfermedad progresiva monogénica ligada al cromosoma X. Esta se caracteriza por la deficiencia o ausencia de la enzima alfa-galactosida, a la cual es esencial en el metabolismo de los glucosfingolípidos. Bueno, la deficiencia provoca la acumulación gradual de globotrialosilceramida y otros glicoesfingolípidos relacionados dentro de los lisosomas, que estos son estructuras presentes en diversas células del cuerpo, como las células endoteliales, capilares, renales, cardíacas y nerviosas. Esta acumulación puede ocasionar proliferación vascular y manifestarse como oclusión vascular, isquemia e infarto. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora les hablaré sobre los factores de riesgo. Tenemos de que cada paciente con Fabry es único en términos de la edad de inicio, los síntomas que presentan, la progresión y las comorbilidades de esta.
Aunque hay una notable variabilidad en la presencia clínica, prácticamente todos los hombres y gran parte de las mujeres portadores desarrollan síntomas tempranos en la infancia que causan una morbilidad significativa a pesar de la ausencia de disfunción orgánica principal. Aquí es importante considerar los antecedentes familiares debido al patrón de herencia genética ligado al cromosoma X. Hombres afectados pueden presentar enfermedad desde la infancia y la adolescencia temprana, con afectación de cualquier sistema de órganos. Bueno, se creía durante mucho tiempo que las mujeres tenían una afectación limitada debido a la ubicación del gen defectuoso en el cromosoma X. Pero ahora se tiene una evidencia que sugiere que también puede experimentar síntomas tempranos e incluso fallo de varios órganos vitales. Las complicaciones médicas asociadas a esta enfermedad pueden tener consecuencias duraderas en el funcionamiento físico y mental de la persona, con el número del sistema involucrados aumentando progresivamente con la edad. Bueno, se informa de dificultades persistentes con el dolor, la fatiga, la ansiedad, la depresión, el empleo en la vida adulta. La enfermedad de Fabry es causada por un gen defectuoso llamado GLA. El gen se encuentra en el cromosoma X y consta de 7 exones distribuidos en una longitud de aproximadamente 12.436 pares de bases. Entonces, una mutación en este gen, ya sea por deleción o inserción en este, puede causar una cantidad deficiente de la enzima alfa-galactosidasa A o una total ausencia de este. Existen más de 1000 mutaciones del gen y la mayoría hacen que la enzima no sea funcional. El diagnóstico temprano de la enfermedad de Fabry es importante debido a los signos y síntomas que aparecen en etapas tempranas, especialmente porque existe un tratamiento de reemplazo enzimático disponible. No obstante, hay que reconocer que las manifestaciones tempranas en la práctica clínica puede presentar varios desafíos, porque los síntomas se solapan con otras enfermedades que son más comunes. Y a veces la disfunción renal o cardíaca grave es poco común en los pacientes pediátricos de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que la enfermedad de Fabry comúnmente afecta a una variedad de sistemas y hay que también considerar el sexo del paciente, ya sea hombre o mujer, ya que las manifestaciones de la enfermedad tienden a variar según el sexo. Bueno, en el pronóstico tenemos que la enfermedad de Fabry desarrolla daños a órganos vitales progresivamente con la edad. Estos daños se pueden agravar causando complicaciones severas a nivel renal, cardiovascular o cerebrovascular. Estas complicaciones limitan la esperanza de vida en pacientes masculinos y femeninos de 50 y 70 años. Esto vendría a ser 20 y 10 años menos, respectivamente. En comparación a la población general, incluso enfermedades renales, cardíacas y hepáticas terminales son en muchos casos la causa de muerte prematura. Para extender la esperanza de vida de los pacientes, una de las principales estrategias terapéuticas es el reemplazo de la enzima defectuosa. Y recientemente se ha visto en la terapia genética una alternativa para el tratamiento de la enfermedad de Fabry, mediante la aplicación de vectores virales o no virales o la edición genética de células hematopoyéticas para la expresión del gen. En resumen, la enfermedad de Fabry es un trastorno genético poco común que afecta a diversos sistemas del cuerpo debido a la deficiencia de la enzima A-galactosidasa A. Aunque se considera la segunda enfermedad de almacenamiento lisosomal más frecuente, muchos pacientes no reciben un diagnóstico preciso debido a la falta de conciencia y disponibilidad de pruebas genéticas. Por lo tanto, es crucial promover la investigación y la educación para garantizar una mayor conciencia y acceso a pruebas genéticas, lo que permitirá una intervención oportuna y mejor atención médica para quienes viven con esta enfermedad. Gracias. Ya, Laura.